Bueno, pues me acaba de llegar un paquetito y es el Plaud Note Pin. Hace unos meses hicimos este vídeo hablando del Plaud Note, el original, que era un poquito más grande, tampoco mucho más, pero bastante accesible, que se podía guardar en el bolsillo. Básicamente es una grabadora con inteligencia artificial. Pues ¿qué pasa si adaptamos ese formato a un dispositivo más pequeñito? Vamos a ver qué tal. Voy a abrirlo. A ver, Samus, dame tu pierna. Acabo de romper la pierna, Samus, no pasa nada. A ver. Gracias, puedes volver a tu posición. Vale, lo primero, esto no es public. Voy a dar mis impresiones tal cual. Si me parece chulo el producto, pues lo voy a decir. Las cosas que me gusten, las cosas que no me gusten. Igual que como hice ya con el vídeo del Plaud Note, que lo tenéis por aquí arriba. Vamos a ver qué tal. Vienen dos cajitas, parece. Una caja de accesorios y otra caja con el Plaud Note Pin. Lo que digo, básicamente, este dispositivo es como el Plaud Note original, pero teóricamente es más pequeñito. A ver qué tal. Vaya, mira qué cosita. Súper chico. Oh, qué chulo. Vale, te viene aquí el cargador, parece. La lista de carga, aquí deja el dispositivo y se carga solo con el cable. Y aquí vienen las instrucciones también, ¿vale? Bastante bien. Y por aquí pues vienen los accesorios, que no sé muy bien qué serán. Parece que hay una especie de correa, un colgante y un clip para colgártelo, a ver. Pero no, las cajas tenéis que hacerlas para gente tonta como yo. Son muy difíciles de abrir. 2000 años más tarde. Vale, listo. Efectivamente aquí tenemos una correa, un colgante y un clip, pues para ponértelo, por ejemplo, aquí en la chaqueta o en cualquier otro lado. En fin, voy a estar probándolo estos días, así que voy a hacer como un corte en el vídeo y volveré cuando ya lo haya probado. Quiero daros mis impresiones reales después de haberlo probado varios días. No voy a hacer aquí una prueba rápida y voy a decir, ah, pues está bien, pues está mal. No. Voy a estar probándolo unos cuantos días, hago un corte y ahora de repente es ya otro día. Pues bueno, después de estar ya unas semanas probándolo, ¿vale? El Plaud Note Pin, pues yo creo que ya puedo decir más o menos lo que me ha parecido, ¿vale? Lo primero que me gustaría es compararlo, o sea, comparar el Plaud Note Pin con el Plaud Note original. En cuestión de estética, como veis, es bastante diferente. Uno parece más bien una especie de tarjeta de crédito, o sea, como veis, es súper delgado, súper ligero. Y para que os hagáis una idea, esto y esto es lo mismo, o sea, funciona igual. Aparte de estéticamente, como se ve, obviamente, son estéticamente muy diferentes, pero aparte de eso, funcionan igual. O sea, es una grabadora con IA, los dos tienen el mismo micrófono, los dos tienen la misma capacidad, son los mismos dispositivos, solo que en formato diferente, ¿vale? Es ya cuestión de el que os guste más, ¿vale? Tengo aquí, os dejo por aquí arriba, el análisis que hice en su día del Plaud Note, el original, y eso lo hice hace ya casi un año, creo, hace unos meses largos, y ha evolucionado un poquito, así que os voy a decir las mejoras, tanto de este como de este. Pero bueno, hoy hemos venido a analizar el Plaud Note Pin, ¿vale? Muy sencillito de usar, es muy simple, muy ergonómico, muy transportable. Voy a decir cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado, ¿vale? Igual que hice en su día con el análisis del Plaud Note, pues voy a hacer lo mismo con esta versión. Voy a empezar diciendo las cosas que a mí sí me han gustado, ¿vale? Las cosas que me han gustado, luego voy a decir las que no. Cosas que me han gustado respecto al Plaud Note original, ¿vale? Para mí, si yo tengo que elegir entre uno de estos dos dispositivos, ya te digo que depende del uso que le vayáis a dar, yo elegiría sin duda este, porque para mí es más transportable, es más fácil de llevar en todos lados, tiene muy buenos accesorios para llevarlo como si fuese un reloj, como si fuese aquí un pin en la chaqueta, te lo puedes colgar como un colgante, te lo puedes poner aquí como un imán, o sea, es para mí mucho más cómodo que tener que ir poniendo la tarjeta en todo sitio, dejándola aquí. Es más transportable y menos intrusivo quizás que tener que llevar esto a todos lados. Aparte de que, recordando un poco el vídeo anterior, poner esto en su funda era una locura. En mi opinión, gana muchos puntos el Plaud Note Pin respecto al Plaud Note original en ese aspecto, en el aspecto de llevarlo como quieras, muy estético también, es bonito, o sea, es un dispositivo bastante bonito en sí, o sea, un dispositivo que a mí me gusta y que tampoco desentona mucho respecto a lo que lleva. En este caso tengo el plateado y la verdad es que viste muy bien. Cosas también que me han gustado, bueno, tiene 64 GB de almacenamiento, igual que el Plaud Note original, o sea, en eso no cambia, pero es verdad que te da de sobra para lo que necesitas, o sea, 64 GB solo para grabar audio, tienes muchísimos gigas, o sea, es mucho almacenamiento. No me quejo, está muy bien. Respecto al precio, hablamos de que el Plaud Note Pin cuesta un poquito más que el Plaud Note original, tampoco mucho más, o sea, el Plaud Note original cuesta 169,90 euros, o sea, 170 euros, y este de aquí, 189,99, o sea, hay muy poquita diferencia y por lo poco que cuesta más, yo me elegiría sin duda el Plaud Note Pin. Lo que dije en el vídeo original, no me parece que sea barato, pero tampoco me parece caro, me parece que es un precio adecuado al dispositivo que es. Ahora dentro también
dentro de los puntos negativos a lo que es el micrófono en sí. Pero bueno, como dispositivo, con almacenamiento, con las posibilidades de IA que tiene, me parece bastante económico. Cosas también que me siguen gustando del Plaud Note Pink, que me gustaban ya en el Plaud Note original, y es que utiliza los modelos más potentes del mercado, prácticamente a falta de los razonadores. De momento no los integra, pero integra GPT-4o y Claude 3.5 Sonnet, a los modelos de IA preferidos de la comunidad y de los mejores, ya os digo, sin entrar en razonadores, lo que hace que funcione bastante bien. Sinceramente, es una IA que funciona muy bien. Cosas que me han gustado y que yo dije en el otro vídeo que no me habían gustado del Plaud Note y que han mejorado, y agradezco muchísimo que hayan mejorado. La aplicación, tanto la aplicación móvil como la aplicación web del Plaud Note, ha mejorado y han integrado algo que yo veía muy necesario, la verdad. Y era porque antes tú grababas y luego te hacía una transcripción, te hacía un resumen, te lo dividía por hablantes, que está muy bien, te hacía un mapa mental, que también está muy bien. No lo utilizo yo eso mucho, pero oye, que son funciones que están muy bien. Da igual el idioma en el que esté el audio, puede estar en inglés, en chino, en japonés, en español, en francés, en italiano. El idioma que tú quieras, que te lo va a transcribir bien, sin importar el idioma, ¿vale? Eso sigue funcionando muy bien. Pero ahora han metido una funcionalidad que yo de verdad agradezco muchísimo, porque para mí era algo mega necesario y que para mí eleva el producto. Es la capacidad de hablar con tu grabación. Es decir, si tú tienes una grabación de, imagínate, 2 horas, ¿vale? O más, y quieres preguntar algo porque no te acuerdas, o sea, tienes 10 grabaciones. ¿Qué grabación? Hablaba yo de DeepSeek, ¿vale? Un modelo de lenguaje. ¿En qué grabación hablaba yo de eso? Pues te tendrías que poner o a leer la transcripción o a leer los resúmenes y a ver si hay suerte y se dice ahí. Pero es que ahora han metido la funcionalidad de que tú puedes escribirle, que tú puedes preguntar a la IA cualquier cosa, cualquier duda que tengas. Entonces yo podría decirle, oye, en esta grabación se habla de DeepSeek. ¿Qué se dice? Hazme un resumen de todo lo que diga de este modelo de lenguaje. Puedes preguntarle cualquier cosa y es algo muy necesario y que de verdad yo lo llevaba echando en falta mucho tiempo. Lo están integrando, está todavía un poco en fase de pruebas, pero funciona muy bien y es la verdad. Y es para mí el punto más positivo. No estoy hablando ya solo del Plaud Note Pin. La app es la misma que para el Plaud Note, o sea, es la misma app. Ya os digo que los dispositivos son exactamente iguales, solamente cambian físicamente, obviamente, pero luego lo que es el dispositivo es el mismo y la aplicación es la misma. Entonces creo que es un punto muy a favor el hecho de que puedas interactuar con tus grabaciones, que puedas preguntarle cosas, que te pueda hacer resúmenes específicos de algo muy concreto que tú quieras. Me parece muy acertado. Aparte de que, bueno, la aplicación está bastante bien, cada vez la mejoran más. Ahora puedes compartir las grabaciones y las notas con otros usuarios. Muy bien, la verdad es que en ese apartado muy contento, ¿vale? Entonces creo que precio está muy bien, creo que es muy cómodo, muy pequeñito, muy fácil de transportar, elegante, la verdad. Creo que no es demasiado intrusivo. Tiene bastante almacenamiento, lo cual es bastante de agradecer. Utiliza buenos modelos como GPT-4 o Claude 3.5 Sonnet. La aplicación está muy bien y cada vez la están mejorando un poquito más, lo cual agradezco mucho. Y ahora vamos a los puntos negativos, a las cosas que no me han gustado o que menos me han gustado de este dispositivo de aquí, ¿vale? Empezando por lo primero, y es que una cosa que no me ha gustado y que lo he estado notando mucho, es que se pone a grabar solo. O sea, no sé por qué en el Plaud Note original tiene aquí un botón, ¿vale? No sé si se ve bien en cámara, pero tiene aquí un botón que tú pulsas y graba, y si no pulsas no graba. Pero no lo han hecho así aquí. Aquí es como un botón táctil, o sea, no sé si se ve, no tiene ningún botón en relieve ni nada así. O sea, tú simplemente pulsas y ya está grabando. Y esto es un wearable, o sea, esto vistiendo es muy fácil que le des sin querer aquí y que empiece a grabar solo. ¿Ves? Está grabando ahora. No quiero que grabes. Eso no me ha gustado mucho. O sea, por ejemplo, lo he utilizado en modo pulsera, ¿vale? En modo pulsera, caminando por la calle. Entonces te lo pones aquí y yo iba andando, claro, estaba bastante lejos de mí. Pues no sé si por el roce de la manga, porque yo llevaba manga larga, o cualquier cosa, no sé, se puso a grabar solo. No me gustó, eso no me gusta. Creo que sería mucho más eficaz tener un botón en relieve o algo. Sé que sería menos bonito, menos estético, pero más funcional. Oye, si quiero grabar, déjame que pulse a posta, no que pulse sin querer. No me ha gustado eso. Otro punto negativo es que, como digo, los dispositivos son muy similares y el micrófono es el mismo, que es una mierda. El micrófono que tiene este dispositivo y el micrófono que tiene este dispositivo son muy malos. Oye, que me estoy gastando casi 200 euros. ¿Qué te cuesta poner que yo tengo un micro de corbata que por 40 euros graba mucho mejor que esto? Oye, que esto lo puedes poner con imán por aquí, que lo puedes poner aquí en la solapa. ¿Por qué no grabas mejor? Ostras, es que este dispositivo me podría servir como micrófono para grabar mis vídeos. Ni me lo pienso, graba, no te voy a decir horrible, ¿no? Pero graba como si te pones el móvil. No tiene la mejor calidad de audio. Y eso sigue teniéndolo igual que el Plaud Note. Y no lo han mejorado, no les costaba nada meter un micrófono mejor. No me ha gustado eso. Me sigue sin gustar, o sea, no me gustaba del Plaud Note y me
sigue sin gustar del Plow Note Pin. Otra cosa, que esto sí tiene más que ver con el Plow Note Pin, es que como os he dicho, he estado usándolo en distintos escenarios y, por ejemplo, cuando tienes el Plow Note alejado de la boca, o sea, cuando si te lo pones, por ejemplo, en pulsera y vas caminando por la calle de pie, o sea, no estás aquí como James Bond, ¿vale? Hablándole a tu pulsera o así, a lo mejor sentado en un bar, sino cuando estás andando, graba el sonido, o sea, yo lo escucho y el audio se escucha, o sea, graba mi voz, pero no lo transcribe, o sea, si el sonido no se escucha demasiado bien para el Plow Note, no lo transcribe. Aunque tú lo escuches, aunque tú te pongas el audio y lo escuches, no lo transcribe. No lo entiendo por qué. Porque si tuviese, por ejemplo, Whisper, que es de OpenAI, Whisper lo transcribiría, pero no sé qué utiliza que no transcribe audios que se escuchan un poquito mal. Otro punto negativo. Otro punto negativo es que, como decía, pues bueno, tiene el micrófono que está regular y se supone que tiene una opción para mejorar el audio por IA. Y funciona muy mal. Tenemos opciones en internet como Adobe Podcast, como Eleven Labs, o sea, opciones que de verdad te mejoran mucho el sonido, pero la opción que tiene Plow Note para mejorar por IA el sonido no funciona bien, no funciona nada bien, por lo menos de momento. No sé si estarán en prueba, si lo mejorarán en el futuro. Ahora mismo, si lo tiene activado o lo tiene desactivado, da un poco igual porque se va a escuchar casi igual. No funciona bien. Otro punto negativo, tampoco es súper negativo, o sea, lo puedo llegar a entender, me sigue pareciendo lo mismo que me parecía en el Plow Note original, es que tú cuando compras el dispositivo, cuando tú pagas los 189 euros que vale esto o los 169 euros que vale esto, tú estás comprando el dispositivo en sí, pero luego tienes que pagar una suscripción aparte, la suscripción que vale 80 euros al año. 80 euros al año, que no me parece excesivos, que es por utilizar los servicios de inteligencia artificial de Plow Note. No me parece mal, pero tampoco me parece barato, las cosas como son. O sea, ya estás pagando un dinero por el dispositivo y tienes que pagar un dinero más por utilizar la inteligencia artificial. Lo puedo llegar a entender porque a ellos cada vez que utilice alguien la IA les cuesta dinero, porque no pueden ejecutarlo en local directamente en este dispositivo, pero bueno, es algo a tener en cuenta desde luego. Y bueno, creo que ese es un poco el resumen. Tiene las cosas positivas, tiene las cosas negativas, es cuestión de que elijáis primero si queréis alguno de estos dispositivos. Ya os digo, a mí me gusta quizás más el Pin porque es más bonito, más estético, es más fácil de llevar. O sea, si tú te lo pones colgado aquí o te lo pones, o sea, cerca de la boca, se escucha bien. Si te lo pones un poquito más alejado de la boca, no son audios profesionales, nunca van a ser audios profesionales, pero su función la cumplen. O sea, tú estás en una reunión, tú estás en una conferencia, lo pones a grabar y luego te lo puedes llevar a tu casa, hacer resúmenes, preguntarle cosas. Oye, funciona bastante bien, o sea, su función la cumple muy bien. Para tomar notas en clase, para... Esto en mis días de instituto me hubiera venido espectacular porque muchas veces, claro, tú te pones a entender lo que dice el profesor y a copiar rápido, entonces muchas veces deja de prestarle atención. Sin embargo, si tuvieses esto aquí colgado, yo le prestaría atención al profesor y luego podría consultar las notas. La verdad es que son dispositivos muy útiles, creo que van a seguir mejorando. A mí me hace falta, ¿vale? De cara al futuro, lo que le voy a pedir a Plow es que mejore el micro, por favor. O sea, estos dispositivos estarían muy bien si tuviesen un buen micro. No os cuesta tanto. Si estos dispositivos tienen un buen micro en el futuro, me parecería espectacular. Puesto a pedir también en el futuro que metan modelos razonadores. O sea, tenemos GPT-4o, tenemos Claude 3.5 Sonnet, que están muy bien. Quizás tampoco haga falta modelos razonadores para todas las transcripciones o para todos los audios, pero si estamos trabajando, por ejemplo, en conferencias o en reuniones más científicas, más de matemáticas, o sea, cosas más técnicas, ¿vale? Utilizar modelos razonadores, pues vendría muy bien. Ya os digo, no es para todos. Si estamos en una conferencia, en una reunión normal, tomando clases normales, con el 4o y el 3.5 Sonnet va de sobra. Pero para cosas más técnicas y más científicas, por así decirlo, un modelo razonador, la verdad es que vendría bastante bien. En fin, este ha sido mi análisis del Plow Note Pin. Espero que os haya gustado. Estaré muy pendiente de ver cómo evolucionan los siguientes dispositivos. Lo recomiendo. De nuevo, lo mismo que con el Plow Note. Sí, yo lo recomiendo. Yo, de hecho, lo uso mucho, sinceramente, para reuniones y demás. Pero bueno, no voy a negar que hay cosas que mejorar, sobre todo la parte de micro. Así que nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros a mi canal para estar al día de la inteligencia artificial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!